estar con ustedes en esta oportunidad. ¿Cuáles? Han habido varias situaciones en los últimos tiempos, lo de Anzapitre, lo de la vivienda está en Puerto Plata, varias situaciones que están llevando a ver como que podría desencadenarse una situación difícil entre República Dominicana y Haití. Hay sectores que están planteando que el gobierno ha sido flojo al analizar y presentar soluciones a estas situaciones. Lo primero que tú tienes que entender, y todos los dominicanos deben entender, que en la hora actual, para el gobierno haitiano y para la sociedad haitiana, las relaciones haitiano-dominicanas no son las prioritarias. Ellos están atravesando una compleja y difícil situación que reclama de toda su atención para lograr, los haitianos. Lograr sacar su país de la etapa compleja y difícil por la que atraviesa, en que peligra la institucionalidad de esa democracia en ciernes que están construyendo en Haití desde 1804 y que no termina. ¿Cómo que? O sea, porque hoy se anunció un acuerdo entre Martelly y los eso es diversos. Lo importante. Lo importante es decirle al pueblo dominicano que la situación de Haití es la situación de un Estado frágil, que ciertas personas se empecinan en decir que es un Estado fallido, pero que todo lo... Sí, ese es tu derecho y el mío es decir que es frágil. El mío es decir que es fallido. Eso es frágil. Entonces, frágil es este. Sí, entonces esa situación de Estado sumamente muy frágil obliga a que busquen alternativas en la paz que permitan que se consolide esa democracia haitiana que deben construir los haitianos para su sociedad. Y ahora, en estos días, desde hace 2 o 3 años, pues Haití ha entrado en una etapa bastante difícil porque ustedes saben que en Haití el sistema presidencial que existe no es el sistema presidencial tipo dominicano o norteamericano, sino es un sistema presidencial de características parlamentarias, en el que, de acuerdo a la Constitución del 87, de 1987, el Ejecutivo haitiano es bicéfalo. Tiene un presidente jefe de Estado y un primer ministro jefe de gobierno, que es el que gobierna y tiene el mandato constitucional de dirigir el quehacer cotidiano del gobierno haitiano. Es jefe de gobierno, es el primer ministro. Entonces, en Haití, el Senado de la República Haitiana tiene una característica también diferente al Senado Dominicano. El Senado Dominicano, como la Cámara de Diputados, es elegido por un periodo de 4 años. En Haití no. En Haití, el Senado, que es la expresión electoral de 10 departamentos, tiene 3 senadores por departamento y se eligen el mayor votado, agota el periodo, el menos votado agota 4 años y el menos votado agota 2 años. Entonces, en un periodo presidencial... Repita los tiempos, por favor. Hay un periodo de menor a mayor. El menor dura 2. El mediano, el medio votado dura 4. El otro termina su periodo de 5. Son 2, 4 y 5. Exacto. En función de la cantidad de votos que saca. Sí, el más votado, el menos votado y el menos votado. Entonces, resulta y sucede que hay entonces una reglamentación electoral que obliga cada cierto tiempo a votar por hacer unas elecciones para elegir 10 senadores, porque son 30 senadores, 3 por cada departamento. Entonces, ¿qué pasa? Como había una dinámica de confrontación que caracterizaba a la sociedad haitiana en los últimos años, que sigue siendo y continúa siendo más popular la alianza populista de izquierda dirigida por Préval y Aristide, si el presidente Martelly realizaba esas elecciones, ciertamente los votos iban a fluir hacia ese sector y entonces la capacidad que tenía Martelly de componer un gobierno coherente con su primer ministro se iba a perder. Entonces, ciertamente iba a saltar la muerte. Entonces, no cumplieron el primer mandato electoral, no cumplieron el segundo mandato electoral y entonces hoy a las 12 de la noche se vencía el plazo inapelable de que iba a quedarse el Senado de la República de Haití con 10 senadores, que son los que tienen que agotar su periodo hasta el final de este año, y se iba de paro el Congreso de la Cámara de Diputados, porque no se sustituyeron los diputados. ¿Cómo se escogen? Cada 5 años. ¿Por qué jurisdicción y con el mismo criterio de...? Los diputados, cada común tiene un diputado. ¿Cuántas comunes 140, son? 140. Entonces, ¿por qué tiempo se escogen? Eso por 5 años el mandato. Pero ya todos igual, independientemente de cuántos años. No hay porcentaje de fracción. De fracción. Todos igual. Esos 140 ya su mandato terminaba. Entonces, ¿qué pasa?
por las características parlamentarias del gobierno haitiano, Ajá. entonces era una crisis, porque Sí. entonces el presidente iba a tener que gobernar Una crisis decreto, permanente, sí. o por decreto. O por- Entonces un presidente que tiene la legitimidad de los votos, pero que tiene una confrontación permanente y cada día más crítica de amplios sectores de la sociedad haitiana que lo acusan, un lado de inepto y otro lado de corrupto. Sí. Lo de corrupto también. Bueno, eso ahora mismo lo que Sacaron una casa ahí de 9 millones de dólares. Hay de todo, como en botica, pero lo fundamental para Perdón, nosotros- señor, usted dijo que hay una alianza populista de izquierda coordinada por Aristide y por Preval. Sí, que por primera ¿Y lo vez- de Martelly tiene alguna base política o él es una expresión Yo de... pienso que el presidente de la Martelly, crisis. el presidente Martelly fue el resultado de una crisis. Tenemos que ponernos en la perspectiva histórica. Desde que salió la dictadura duvalierista con Jean-Claude Duvalier, se han celebrado varias consultas electorales en Haití, varias, unas más sangrientas y más conflictivas y otras menos conflictivas, pero con un denominador común. Todas han sido cuestionadas, con una presencia electoral muy bajita. En Haití se habla de 20 a 25%, una nutrida manifestación electoral para legitimar un Sí, candidato así es. presidente. La quinta parte, la cuarta parte. La cuarta parte, salvo el proceso electoral de Aristide en el primer tiempo, cuando fue el Aristide de las Esperanzas, Exacto. de 1989, Que después terminó con golpe. que terminó diluido en todo lo que tuviste, que conocemos todos los dominicanos. Ahora bien, el presidente Martelly tenía imperativamente que lograr un acuerdo con la oposición para evitar la disolución de las estructuras institucionales precarias que existen en Haití. Y para tal fin necesitaba, primero, lograr un acuerdo con la oposición que parara el proceso, o que pare el proceso de manifestación cada día más grande y más peligroso. Que podía llevar a golpe de Que Estado. podía llevar, en Haití no puede haber Bueno, a Estado, tumbarlo, porque no hay digo. instrumento. Se lo llevan de encuentro, Y lo barren, punto. se lo barren. No hay Es decir, Estado. no, el Estado muy precario. Se lo llevan, Se lo exacto. llevan de encuentro. Ahora bien, ¿qué tenía que hacer el presidente Martelly? El presidente Martelly tenía que lograr un consenso con la oposición para detener o reducir Las manifestaciones. las manifestaciones que cuestionan su permanencia en el poder, porque lo que se está pidiendo en esas manifestaciones no son reivindicaciones sectoriales ni económicas. Es que él se vaya. La salida pura y simple que es de él del poder para poder comenzar a articular procesos que solucionen el problema haitiano. Primero, entonces, tenía que sentar en una mesa a la oposición sensata y algunos de la oposición un poco eufórico o irracional, como tú quieras llamarlo. Exacto. Entonces, segundo, ellos pedían que saltara el primer ministro. Él concedió que saltara el primer ministro, entonces hay que componer un gobierno de consenso con un primer ministro de consenso. ¿Qué significa esto? Que hay que negociar una personalidad que asegure a la oposición de que no se va a utilizar el Estado como mecanismo coercitivo y los recursos, pocos o muchos que hay en Haití, para imponer candidatos, legisladores o candidatos a nivel presidencial. ¿Este acuerdo lo plantea eso? Este sí? acuerdo lo plantea. Se llama, el acuerdo que se firmó ayer, Ajá. que se firmó ayer en la tarde, se llama Acuerdo por una salida durable de la crisis política. ¿Quiénes lo firmaron? Tiene 30, te voy a explicar ahora, 27 puntos y lo firmaron, porque todos hay que hablar, 16 partidos en los cuales no se encuentra La Balaz. ni la Balaz, Ah. ni el Partido Demócrata Cristiano del presidente Manigá, que en Haití hay Y en Haití hay 16 partidos. no, hay como 100. Mira, la vocación de todo haitiano que se respete es ser candidato a la presidencia. Eso es normal. Tú no Pero te debes entonces, el reír. que no te la Balaz ni el No. Partido Demócrata No, Cristiano no entonces- puede implicar. Pero entonces no hay solución a la Sí, crisis. hay solución porque Ajá. todo está Ajá. oye bien, Ajá. hay solución porque este acuerdo entonces estaba contra el tiempo. Anoche, esto circula. Qué anoche. grande Juan Esto Bosch, circula, señor, qué esto circula grande. anoche. Juan Bosch es grande como quiera. Qué grande, Juan En todos Bosch. los espacios. Entonces, ese es otro personaje que vamos a explicarlo después otro día. Sí. Vamos sentando a discutir sobre ese señor, creador de dos Dos partidos más más grandes, poderosos sí. de la historia dominicana. Pero además que dijo, la democracia es la expresión política del capitalismo desarrollado. O una democracia imperfecta, que la O asumen todos imperfecta, los países. como la tenemos todos los países nosotros y la tiene desarrollados. Haití. Por eso es que hablamos de una democracia haitiana hecha por los haitianos, Exacto. señores. Al Eso- estilo haitiano. Exacto, desde luego. Entonces, este acuerdo. Entonces ese acuerdo que se discutió ayer, entonces tenía en su interior un elemento que el presidente Martelly se vio obligado a conceder, que fue lo siguiente. En este acuerdo se prevía que había que rediscutir
en la Asamblea Nacional la designación que él hizo del formador de gobierno que se llama Evans Paul. Evan Paul. Entonces, como se iba a armar la garata con puño anoche, pues se decidió. No poner a Evan Paul. No, se puso eso, pero para después. Y lo que se logró fue que se pusieran todos de acuerdo para que se convocara la Asamblea Nacional para el día de anoche, y no se pudo, ayer por la noche, y no se pudo convocar, reunir, y se están reuniendo a esta hora, 10 de la mañana. Ahora a esta sí. hora sí. Porque el presidente entonces hizo un decreto convocando a la Asamblea Nacional, pero ustedes saben que cuando se hace un decreto para convocar una Asamblea Extraordinaria, tiene que decir por qué se convoca la Asamblea. Okay. Entonces, ese decreto está claro, mire lo que dice. Considerando la urgencia de votar las modificaciones de la ley electoral del 27 de noviembre de 2013, entonces se convoca, el cuerpo queda convocado extraordinariamente para el domingo 11 del 2015, para ayer, ¿verdad? Okay. Pero ¿qué es lo que se quiere modificar? Bueno, se va a modificar los articulados de la ley electoral que obligaban a hacer elecciones que no se hicieron, y entonces se va a votar una prórroga hasta la celebración de las elecciones del mandato de todos los que están actualmente en la Asamblea. Y se pone fecha. Pero sin fecha. Sí, se pone fecha. Entonces, ¿Qué fecha se pone? ¿Qué fecha? Ya se prorrogó. Entonces, perentoriamente en este acuerdo dicen que la fecha tiene que ser antes de fin de año. Antes de fin de año. Pero ahora bien, eso era necesario e indispensable porque se iba a crear un vacío institucional que iba a hacer un juego, una consecuencia de dominó que se iba a llevar de encuentro a todas las instituciones haitianas, porque el único legitimado entonces por el voto sería Martelly solo, el presidente nada más. Y entonces la Constitución del 87 niega esa posibilidad porque una Constitución escrita y definida en contra de los presidentes indispensables e insustituibles, y esas tendencias que existen de presidente hacia la dictadura o presidente hacia definiciones de presidente a vida que ha caracterizado a Haití. Es una constitución antipresidencialista para evitar realidades. O sea que este acuerdo viene a ser un paliativo. Este acuerdo es una transición. Es una solución provisional, una solución provisional. Entonces va a comenzar en las próximas horas entonces la discusión de que si aceptan o no aceptan el primer ministro designado y cómo va a estar constituido el gabinete de Estado de ese primer ministro, que debe ser de consenso. Con tu experiencia, chico, ¿Evan Paul podrá quedarse como primer ministro o habrá que buscar otro? Bueno, a partir de este acuerdo. En el país de Haití Tomás, porque Haití es un país tan especial que tiene un apellido, se llama Haití Tomás. ¿Y por qué? Porque eso es de la mística de la tradición vudú y esas cosas. Y ¿Cómo que se llama? Tomás. ¿Y qué significa eso, Haití Tomás? Tomás, que de Haití es auténtico. Entonces, en esa experiencia... Tomás es auténtico. Pero así hay un partido. Entonces, aquí, oye... El PRD auténtico. Ya no comience con esas habilidades porque estamos discutiendo cosas importantes. Entonces, oye, en buen creol, por eso es que nosotros más que también igualmente que conocer las relaciones dominico-haitianas y su historia, debemos hacer cursos profundos sobre el conocimiento del hombre haitiano, del ser humano haitiano, que es el ser humano haitiano. En creol existe una expresión que dice que yo firmo el papel, pero no firmo mi pie. ¿Qué quiere decir? Dilo en creol, a ver. Mapsiñe papiem en papiem. ¿Cómo es? Yo firmo el papel. Este papel lo firmé. Ese papel lo firmó. Pero mi pie no está firmado, que yo puedo salir huyendo y dejar y renunciar. Eso no te compromete permanentemente. Exacto. Y después hubo en una discusión que conocimos en la época, hace muchos años, en Haití. Estaba yo ahí, era en la época de que se negociaba una salida democrática al golpe de Estado que desplazó de poder a Aristide en el primer momento. Se llegó a un acuerdo en Haití que formaba el gobierno de transición que iba a asegurar la salida de la dictadura militar y el regreso paulatino del presidente Aristide, que vivía en el exilio. Entonces hubo a decir un alto funcionario ¿Era cuando Cedra? de Senado haitiano que firmó y declaró, y entonces después al otro día echó para atrás y dijo: no acepto que nadie tome en serio mi palabra. Pero bueno, yo no estoy obligado a morir por esa palabra. Oye, no. Todo eso para decirle a ustedes que lo que necesitamos nosotros los dominicanos en esta realidad de la situación haitiana es entender que nosotros tenemos que
favorecer, rezar, permitir, orar, para que los haitianos entren en un proceso de entendimiento que les permita legitimar sus autoridades, para nosotros tener interlocutores que nos permitan a nosotros los dominicanos articular las políticas de Estado que estamos haciendo, que tienen características muy especiales por la razón de que somos dos estados soberanos en una misma isla, que tenemos que manejar expedientes muy serios por razones históricas y geográficas en las relaciones bilaterales, y expedientes serios y delicados en unas relaciones que debemos manejar con pinza y con mucho cuidado, como lo está haciendo el gobierno del presidente Medina, transfronteriza. Señor Despradel. Mientras tenemos el fruto de esas oraciones, el fruto de las acciones, recuerdo que decía en principio, las relaciones dominico-haitianas no es una prioridad para Haití en estos momentos, eso se entiende. No. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos para proteger nuestra frontera? Porque, bueno, han devuelto en días 13,000 y pico de haitianos. Lo que se está haciendo. Pero que están entrando 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4. Ustedes se imaginan lo que tiene que hacer. Pero esperen, señores, porque que la gente. Que hay toda una estructura. ¿Tú sabes cuántos son 13,000 personas para movilizarlo? ¿Tú te has puesto? Toda la cosa. Pero esos son. ¿Cuántas guaguas tiene migración? 10 y hay 8 dañadas. Así es. Esos son los que devuelven a saber los que logran entrar sin papeles. Vamos a ver, porque vamos a además hay toda una red de motoconchistas, transportistas, que ellos entran a cualquier hora, se esconden. Yo creo que lo que está haciendo el gobierno dominicano es lo correcto. De un lado, llevando a cabo el plan de regularización de los inmigrantes ilegales de la República Dominicana, que responde a nuestra vocación democrática y civilizada, pero que tenemos serias dificultades por una cosa fundamental, que los haitianos, nuestros hermanos haitianos, no tienen documentación haitiana que nos permitan a los dominicanos emitir las documentaciones dominicanas de migración. O sea, hay que hacerle una documentación a ellos. Sí, pero esa documentación que nosotros estamos dispuestos y estamos gastando recursos físicos, humanos y económicos, tenemos que decir que está muy bien, pero va a cuenta gota, porque la mayoría de nuestros hermanos haitianos no tienen la documentación requerida de su país que nos permita a nosotros validarla y emitir la documentación migratoria dominicana en consecuencia. Pero también, al mismo tiempo, que nosotros desarrollamos este esfuerzo que responde a una visión democrática y respetuosa de los derechos inherentes a las personas humanas del gobierno dominicano, también debe hacer el gobierno dominicano, y lo está haciendo, una política de definición fronteriza, de gestión integral de la frontera que nos permita a nosotros establecer con las autoridades y las instituciones del lugar los mecanismos que traten de reducir al máximo, no de paralizar, de reducir al máximo el flujo de los inmigrantes que huyendo de la realidad terrible de marginalidad y miseria que vive Haití, pues vienen a la República Dominicana buscando el país de las esperanzas. Entonces, el gobierno está claro. Debemos normal, regular y establecer las modalidades que nos permitan controlar la presencia de los inmigrantes ilegales en la República Dominicana, y por eso se está involucrando un gran esfuerzo. Y con las fuerzas de seguridad y de dominicanas responsables de la línea fronteriza y de la gestión de la región fronteriza, pues se está haciendo una serie de medidas para evitar eso. ¿Sí? Yo quiero hacer una pregunta, es una pregunta fuerte. Vamos a ver cómo usted lo maneja. Una pregunta compuesta. Sí. La primera parte de esa pregunta es: ¿cuántas visas otorgan los consulados dominicanos en Haití? ¿Cuál es el criterio para depurar los solicitantes para visa, para solicitantes de visa para República Dominicana? ¿Cuál es el seguimiento que se le da a los haitianos que vienen aquí con visado? ¿Cuánto genera un consulado por concepto de visa? Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda es: ¿por qué en 14 años de gobierno el PLD ha tenido solo 2 cónsules en Puerto Príncipe? Ay, mi madre. Pero ven acá. Esa pregunta nada más se la van a hacer en este programa, en ningún otro. Bueno, pues está bien, vamos arriba. Vamos a ver, adelante, Chico. Chico, un tipo guapo. Yo te voy a responder. No, la patana. Vamos a ver. Yo te voy a decir lo siguiente. Primero,
Si fuera el problema de las visas entregadas y que los haitianos que tuvieran a la República Dominicana todos tuvieran por lo menos un pasaporte y una visa vencida, el pleito estaba ganado, porque no hubiéramos tenido el problema de inmediatamente resolver la identidad de los inmigrantes ilegales en la República Dominicana. O sea que el problema de la gran presencia masiva o relativamente masiva de haitianos en la República Dominicana no se generan por los que van a pedir visa a los consulados de la República Dominicana. Te lo digo yo, que fui embajador en Haití y que manejé eso de una manera permanente y exhaustiva. Y además que soy un estudioso del problema. Los haitianos con pasaporte son la minoría. Y generalmente las visas que son entregadas en los consulados son para haitianos que vienen y que van. La mayoría no se quedan aquí. Porque la verdad es que si tú vas a los centros de documentación que nosotros tenemos habilitados, la mayoría no tienen pasaporte y no tienen ningún tipo de documento, ni siquiera un acta de bautismo. Wow. No tienen eso. Ahora bien, lo otro que tú me hablas de la cuantificación de los recursos y en ¿cuánto ingresan a los consulados? Eso es una cosa, es otra cosa. Yo no tengo el control de eso. Yo sé que ingresa suficiente dinero y que por eso tú ves que esos son cargos apetecibles. Pero ¿cuánto más o menos? ¿Cuánto le ingresa a un consulado, a los consulados? ¿Cuántos consulados hay en Haití? Hay cinco. Hay cinco. Hay el consulado de Puerto Príncipe, el consulado en Cabo Haitiano, el consulado histórico de Juan. El consulado de Cabo Haitiano fue creado en 1870. Ese es el del norte. El consulado de Guanaméndez. El de Veladea y el de Anzapitre. Anzapitre por Pedernales. Sí. A propósito de Anzapitre. Espérate. ¿Cuánto ingresan al año esos 5 consulados en promedio? Ese dato yo no lo tengo porque no te puedo cuantificar ahora mismo. ¿Y qué seguimiento se le da a las visas que ellos venden? ¿Y con qué criterio se asignan las visas? Eso tiene un criterio. Las visas que generalmente que se ceden son las visas de visitante, que hay dos tipos de visas de visitante, una de un múltiple de un año y la que son de entrada, una entrada que tiene vigencia por 2 meses y una entrada simple. Pero esas visas, vuelvo y te digo, esas visas no son el elemento fundamental de la presencia. No, pero ¿cómo lo sabemos lo que usted dice? ¿Cómo yo me doy cuenta? Yo como ciudadano, ¿qué seguimiento se le da? Por la frecuencia de las visas, porque tú ves claramente que el pasaporte de Juan Pérez viene 3 veces, 4 veces al año al consulado de Veladero a una visa de una entrada, o vuelve sistemáticamente cada año y medio a una visa. ¿Y cuánto ingresan los 5 consulados? Eso yo no te lo puedo decir ahora mismo porque yo no tengo el control. Yo no tengo el control. Ok, la última parte de la pregunta. ¿Por qué solamente 2 cónsules en 14 años? Porque han sido eficientes. Y cuando uno tiene Diablo. Lo de Anzapitre. Yo te lo dije que un verdugo. Tú a mí. Yo sí. Pero dije algo, Berto. No, yo no estoy. Chico, una estrella. Chico. Porque han sido eficientes. Los funcionarios de la República Dominicana de Haití ya están a la ligera. Son funcionarios eficientes y por eso no son sustituidos. Al que no me responde, él está de acuerdo conmigo. Él lo sabe lo que yo estoy diciendo. Tú no puedes hablar por aunque no, porque usted, ¿cómo es que dice que firma pero no pone los pies? Pero yo Chicos, lo de Anzapitre, ¿cómo tú valoras la situación que pasó en Anzapitre? ¿Cómo actuó el gobierno frente a eso? Y si se puede repetir esa hay 4 señores, la gestión de la frontera. Un país que no tiene institucionalidades consolidadas. Yo te voy a explicar lo que es Anzapitre para que usted entienda. Ok. Mira. Anzapitre es una de las 140 municipios del Estado haitiano, de la República de Haití, y se extiende sobre 185 kilómetros cuadrados. Anzapitre tiene 30,000 habitantes y hay 8 policías para el servicio de esos 30,000 habitantes. 8 policías. Esos 185 kilómetros se extienden desde el litoral del Mar Caribe hasta el municipio de Tío, que está en la montaña, el de Bauruco. La frontera del municipio de Anzapitre. ¿Da Pedernales, Bauruco? No, Pedernales y el distrito municipal José Francisco Peña Gómez. ¿Así que se llama? Así que se llama. Pedernales y un distrito municipal que está en la montaña que se llama José Francisco Peña. ¿Y cuándo le pusieron ese nombre? Yo no lo conocía. ¿Tú conocías eso? Yo no sabía eso tampoco. Pues sí, yo le estoy firmando. No, era muy amigo de Peña Gómez. Deberíamos invitarlo como panelista fijo aquí. José Francisco Antonio Peña Gómez. Yo era su hermano. Hermano querido. Sí. Hermano querido, de verdad. Eso es no lo dejaron gobernar por negro y por haitiano. No lo dejaron por la intolerancia. Sí, de esta Aquello sociedad. que se aplicó en Charlie Hebdo. Charlie Hebdo
Sí. Es la intolerancia. Sí, así mismo. Eso Así mismo fue aquí. también. Aquí intolerancia contra Peña. Oye, Melton. De la misma Así manera, es, pero es verdad. de la misma manera que se respetan los valores espirituales de las civilizaciones consideradas inferiores, también las razas consideradas inferiores. La raza. A Peña Gómez, por la percepción Muy de bien. que era haitiano, no Buena lo dejaron posición. llegar. Bueno, Entonces, Entonces, termino Sea ya. blanco o azules de aquí. Bueno, Alzapitre. eso no es un problema, porque los blancos o azules de aquí también mueren. Cualquiera Sí, muere. y si no se bañan nieden, y si no se cepillan les hiede la Está bien. boca. Mira, ese El mulato. consulado. A los blancos o azules. Ese mulato gobernó 5 veces aquí. Ay, ¿Usted va exista? No, yo no soy vaicista, yo soy tataranieto de Valls. Mi mamá. Sí, pero el populismo dominicano y el clientelismo fue Baez que lo sembró y el desorden. No, pero no me venga aquí también que yo condeno a mis antepasados. Ese desorden que Entonces, tenemos cabrón, hoy, también. Leonel y Entonces, Miguel somos dando familia. cajitas y Danilo y el Somos gobierno es por Yo Baez, soy ¿tú sabías? nieto de Y Mario ahí es que Fermín. viene todo. Vamos, Pero termíname lo de Hipólito dio la Alzapitre. caja. Ah, ¿verdad? Hipólito también. Oye, el consulado. Termíname lo de Alzapitre. No aplique ese populismo de esos partidos de ustedes. Vamos a trabajar con orden. Lo de Alzapitre. Mira, anda con una biografía de Buenaventura. Que Baez, mira. hay un No libro. estoy muy conforme con ella. Ajá, el libro de ultranacionalistas. José Báez Guerrero. Era hijo de una esclava haitiana, ¿va? Hay ultranacionalistas. Porque los negros tienen que ser haitianos. Era una esclava dominicana, negra. Los ultranacionalistas quieren que invadan Haití por lo de Alzapitre. Mira, entonces déjame explicarte a Zapitre. Entonces, ¿qué pasa en Y Zapitre? esa pregunta. No, yo digo que me expliquen Alzapitre porque hay ultranacionalistas que quieren que invadan. eso- Antonio, el aire está dañado aquí. Mira, entonces ese municipio de 185 kilómetros cuadrados, espérate. incomunicado con Haití físicamente, porque oye bien, hay 100 kilómetros de caminos vecinales que son caminos de chivo. Entre Anzapitre y Tiot, que es el municipio más cercano, hay 45 kilómetros de camino vecinal y 3 horas cuando no llueve. Ay, Dios ¿Cómo? mío. Y cuando tú te en Tiot, que es frente a Mencía, allá en el distrito municipal, frente al distrito municipal de Peña Gómez, José Francisco Antonio Peña Gómez, tienes tú que bajar o te tienes que desricar por el otro lado de la Sierra de Bauruco para salir a Fonparisien, o tienes que bajar hacia el Mar Caribe a una población haitiana que se llama Marigó, cercana o aledaña, que ahí es que tú vas a encontrar carretera, cercana a Yacmel. Bueno, pues en ese enclave territorial De Anzapitre. aislado, pues hay una producción que gira en torno a café, vegetales en la montaña y una pesca que no representa tanto en el orden económico, pero sí que involucra a muchas personas. Hay como 7 o 8 mil personas involucradas en la pesca, que viven de la pesca con familiares. Entonces se produjo esa cosa que tú no sabes todavía dónde comienza las contradicciones de orden de pesca con las contradicciones de otro tipo. Ok. Entonces, ahora bien, perfecto. Lo grave y lo terrible de todo lo que hay sobre la frontera no es Anzapitre, de Anzapitre a Ferrier, que es el punto norte de la frontera con la zona de Dajabón, haitiana, es que no tenemos, y por eso debemos luchar denodadamente, interlocutores, porque no hay un síndico elegido, porque los síndicos no se hicieron elecciones de síndico, entonces los síndicos están nombrados por decreto, o sea que Ay, constitucionalmente no hay una dirección de cada uno de los municipios. Si hay un pequeño problema, ustedes saben que las relaciones transfronterizas remiten características muy especiales entre todos los países del mundo. Son familiares. Exacto. Donde comienza la familiaridad, termina el odio, Así y así es. sucesivamente. Porque hay intereses que se juegan, intereses de todo tipo. Entonces, lo fundamental para nosotros ahora mismo es consolidar nuestras posiciones para evitar los deslices que no pueden existir, porque olvídense, aquí no vamos a manejar las relaciones internacionales con un país tan importante para la República Dominicana como es Haití de manera emocional o emotiva. El presidente Medina está claro en eso, que él debe manejar, y él va a manejar, y la está manejando de una manera ponderada y prudente, que es lo que manda el librito, que uno no se puede salir de eso. Y las relaciones transfronterizas tenemos que auspiciar o que se favorezca en Haití las soluciones de las elecciones parlamentarias y municipales que nos permitan integrar
autoridades civiles en toda la zona fronteriza que no hay, porque por ejemplo uno de los problemas más graves que se evidenció en el escarceo de Anza Pitre fue que la síndico, que una síndico nombrada por decreto no apareció nunca. La de ellos. Sí, la de ellos nunca apareció. Entonces, eso evidenció una debilidad fundamental para el manejo de las relaciones de esa zona del país. Y lo otro es que, como en Haití lo que hay son 12 o 15 mil policías para una población de 10 millones de habitantes y 27 mil kilómetros mal comunicados, porque la intercomunicación en Haití los 27.000 kilómetros de Haití representan 100.000 kilómetros porque está mal comunicado. En Haití no se habla de distancia por kilómetro entre pueblo y pueblo, sino de horas. ¿Cuántas horas? Por ejemplo, le reitero, de Anza Pitre a Tiot, que hay 49 kilómetros. 3 horas. 3 horas cuando no llueve. Si llueve, tú no caminas. Como usted decía, camino de chivo. Y los vehículos de transporte, todos son 4x4. Tiot está a 900 y pico de metros de altura, la ubicación. Entonces, todo eso es para decirle que entonces no hay una presencia de las estructuras de seguridad del Estado haitiano sobre el borde fronterizo. Nosotros tenemos, 4 provincias sobre el borde fronterizo dominicano y los haitianos tienen 4 departamentos. Y nosotros tenemos X cantidad de municipios y ellos tienen X cantidad de municipios. En todos los municipios de la República Dominicana existe una presencia real del Estado Dominicano en todas sus expresiones: educación, salud, medio ambiente, seguridad nacional en múltiples versiones, mientras que tú caminas kilómetros en Haití sin la presencia de un policía. Kilómetros. Entonces, también tenemos que buscar el interlocutor de seguridad que nos permitirá a nosotros estructurar unas relaciones transfronterizas fluidas. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que hacer la proclamación de Riquillo. No. Ni intervenir Haití. No, eso no. Nosotros lo único que tenemos que hacer es lo que se está haciendo: preservar la integridad territorial de la República Dominicana con los mecanismos de defensa que Señor de Pradel, ampliamente ubicados y controlados, y mantener en el plano internacional una política de respeto a la autodeterminación y a la soberanía del pueblo haitiano, señor de Pradel, para que a nosotros nos respeten en el plano interior. Perfecto. Otra pregunta. Finalmente, compuesta. José. Otra pregunta compuesta. Yo no he preguntado. Bueno. Déjame Melton. Ahora tú. No. Ok. Una pregunta compuesta. Yo digo aquí vino el presidente de Copardón. Sí, yo tengo otra. El presidente de Copardón es la asociación que agrupa a los empleadores del área de la construcción. Sí. Y él vino con un folder aquí y dijo: yo ando con mi lista de haitianos para que me lo legalicen y yo no. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo. Oye, el presidente de Copardón se sentó donde está usted. Confederación Patronal Yo ando Dominicana. con mi lista de haitianos para que me lo registren y yo no encuentro quién me lo registre. No, porque él no te dijo que anda con un paquete de pasaporte. Él anda con una lista y entonces para registrarlo no procede. Ahora es cuando te va a Ahora es, eso es lo que decía Danilo. Ahora es. No, te voy a decir. No, porque ahora está el proceso. No, oye bien. Él debió haberte dicho, en vez de traerte una lista, él debió haber traído aquí un paquete de pasaporte y haberle dicho a ustedes: aquí yo tengo 3.000 pasaportes de trabajadores de la construcción que trabajan conmigo, 310 o 15. O sea, personas identificables. Sí. Ve, entonces ahí voy. Ahí voy. Es el papel, ahora ahí voy. Ese es un indicador, el comportamiento del presidente de Copardón, de que los empleadores dominicanos, los ricos, los dueños de las construcciones y de la agroindustria y de los servicios, utilizan mano de obra ilegal haitiana. Utilizan mano de obra ilegal haitiana. Y al mismo tiempo es ilegal. Violando la ley y evadiendo impuestos, Así el pago es. de la seguridad social. Sí. Perfecto. Si aplicar la ley vamos. Perfecto. El principal contratista de mano de obra haitiana ilegal es el Estado, a través de obra pública y de la supervisora de obra del Estado. Vamos a estar claros en eso. A partir de ahí podemos analizar lo que quieran, pero la Danilo lo admitió en Cuba. Sí. Que se hacen de la vista gorda. Por eso que estamos haciendo el esfuerzo. Voy. Ok. Por eso se está haciendo el esfuerzo. Ok. De regularización ahora. Sí. ¿Qué visión debemos tener hacia Haití? ¿Cuál es la visión como Estado dominicano que más nos conviene a los dominicanos tener frente a Haití, frente a su realidad, frente a su drama? ¿Cómo nosotros debemos abordar a Como Haití? estamos haciéndolo. ¿Cómo? Primero, asumir la realidad real, sin presiones ni manipulaciones. Nosotros estamos, por razones geográficas e históricas, obligados a compartir la suerte y el futuro de dos pueblos en una 70.000 kilómetros cuadrados de una isla.
tenemos entonces que hacer una política exterior que tenga, que contemple, entre otras cosas, la defensa de los intereses dominicanos, ponderando la necesidad que el interlocutor que nos puso la geografía y la historia, el otro, la autoridad que nos puso la geografía y la historia en la isla, camine por el buen sendero de la consolidación de un ordenamiento democrático que permita que esa élite haitiana que ha sido incapaz hasta hoy de enrumbar su pueblo en un proyecto nacional coherente que libere su país de la condición de su desarrollo y de ser el país más pobre de América, uno de los más pobres del mundo, entonces se liberen esas cosas y nosotros entonces participemos en proyectos que nos aseguren a nosotros la convivencia en el respeto, la armonía, la complementariedad en la producción y buena relación comercial, buena relación migratoria, porque a medida que el pueblo haitiano se libera de la marginalidad y la miseria, cuando su élite asuma su responsabilidad, de luego que nosotros no somos los que vamos a construir, y después, oye bien, una gestión humana. Son dos sociedades integradas por seres humanos que debemos respetarnos y comprometernos en un proyecto de convivencia y supervivencia a pesar de todos los pesares. Perfecto. Chico de Pradel. Qué buena participación. Muy bueno, excelente. Excelente. La vamos a repetir el sábado. Sí. Yo Excelente, Chico de Pradel. Que la situación política de Haití como que se ha deteriorado después de la muerte de Jean-Claude Duvalier. Realmente es así, es la percepción que yo tengo. Yo conozco, pero no conozco tantos detalles como tú conoces de Haití. Porque parece que había un ente de consulta y era Jean-Claude Duvalier, que de Martelly, básicamente los funcionarios que tiene son duvalieristas. Es así la cosa. Mira, Jean-Claude no era una luz. En cuanto no te hablo de luz en cuanto a su conducta de tirano o no tirano. Yo te hablo de intelectualmente hablando. Sí. Quien era una espléndidamente bien formado era su papá, el presidente François. No, François. Ah, François. Médico. François, no, y culto. Un hombre sumamente culto y conocedor profundo de la sociedad haitiana y de su historia y su antropología y su etnología. Bueno, él no era de consulta, él era una referencia de un sector de esa élite mulata comprometida y de los remanentes de un duvalerismo muy disgregado, porque el duvalerismo se disgregó y ya en cada... Perdió fuerza. Tiene fuerza si se compactaran. Pero está disperso. Que en cada compañía hay un representante de ese sector, cada partido hay un representante de ese sector. Cada quien tiene su duelerista preferido. Okay. Y tenemos uno aquí como embajador. Ese es una estrella de diplomático. Yo quiero que tú Frixineas es una estrella. Oye, tú puedes hacer el cuestionamiento que ustedes quieran sobre Frixineas, pero es un diplomático brillante, bien formado. Mire, señor, es un caballero, un caballero. No, mire, permítame la digresión, señor. Sí, mire, porque el señor Cinea emitió una opinión, lo quieren crucificar. Y el embajador norteamericano está dirigiendo la operación de la investigación del DICAN. No es él, es la policía. Sí, está bien. No es la policía, es el Procurador General de la República. Digo, perdón, mira, ¿sabe quién la está dirigiendo? El embajador gringo la está dirigiendo y nadie dice nada. Y mira lo que dijo Belton. Mira lo que dije, el que rodeó a Mauri Germán Aristi en el INVI aquí. Era un gringo. Señor Aristi, por favor, levante la mano. Por favor, entregarse que está rodeado. Lo dijo Belton aquí. No, pero es verdad. Finalmente, María Elena. Dos preguntas. No, pero no me terminaste con lo de Duvalier ya. Sí, ya lo dije. Entonces, el presidente Jean-Claude Duvalier se murió, desde luego, y él tenía grandes vinculaciones personales con el presidente Martelly y con el equipo que está en el poder. Ciertamente no es el equipo que está en el poder, no es duvalierista. No, de duvalierista no se puede decir, porque el neotrujillismo de Balaguer no era el trujillismo. Es verdad. Sí. Era un trujillismo superado, digamos. No, un trujillismo de compromiso. Ok, adelante, María. Ante la imposibilidad de Haití de garantizar la seguridad del personal diplomático en su territorio, algunos han planteado que los consulados se muevan a la frontera, pero dentro del territorio dominicano. Mi primera pregunta, si esa propuesta es válida. ¿Y bueno, quién propone eso? Han propuesto desde el pastor Ezequiel Molina. Pero yo pienso que eso se resolvió. La seguridad de los consulados. ¿Pero es o no un disparate? Sí, es imposible, porque entonces, ¿para qué tú acreditas? Digo, no es a ti, María Elena, a que lo propone. No procede. ¿Entiende usted que no procede? No, y se están tomando las medidas, yo entiendo. ¿Y Haití puede garantizar la seguridad de ese personal?
O sea, lo tenemos que hacer nosotros. La seguridad nosotros para evitar cualquier cosa. Entonces, lo otro, procede un proyecto como el de Montellano, Puerto Plata, en momentos en que se está llevando a cabo el plan de regularización de parte del gobierno dominicano. No, porque es que no se debe responsabilizar al gobierno de que una institución privada... pero que en otros momentos donde había un caos, uno entiende que una fundación garantice condiciones de vida a los ilegales. Sí. Pero en un momento en que el gobierno está regularizando la situación de los indocumentados, si se puede crear un proyecto así en un batey lleno de indocumentados. Lo que sí tiene que saber todas las organizaciones no gubernamentales y todo el que tenga vocación de servicio humanitario con cualquier ser humano, haitiano, chino, japonés, es que todo lo que se haga en el espacio soberano dominicano tiene que ser consultado con las instituciones correspondientes. Y respetar las reglas. Y respetar las reglas del juego definidas por nosotros. Eso no quiere decir que está prohibido o no está prohibido, sino usted tiene que venir a presentar su proyecto al Ministerio de Interior, porque eso no es relación exterior, al Ministerio de Interior, y quien controla cumplir con la ley. Mire, usted no puede hacer esto, usted puede hacer esto. Y entonces, los que están ahí tienen que ser legales. Si nosotros cometemos el error de aceptar eso siendo ilegales, pues ya fue una falta del gobierno, pero no fue. El que lo propicia dice que lo que hay que hacer es ver quiénes que están y la ley ilegal, actuarlo como ilegal. Exacto. Ahora, sí tienen que armonizar todas y todos los que quieran ejercitar su vocación humanitaria en el sentido de cooperación con quien le dé la gana, con las mujeres violentadas, con el haitiano discriminado, con el chino despreciado. Tiene que seguir los canales de la ley y el gobierno dominicano está en espera y vigilante sobre eso. Bien. ¿Cuándo vuelve? Oye, chicos, vamos a fijarlo aquí, vamos a hacer una migración formal para tratar la política. Pregúntele sobre Charlie Hebdo. Espérate. ¿Qué usted opina de lo de Charlie Hebdo y los extremistas? Lo dijo ahorita. Espérate. Muy buena posición, atiende. Mi formación, yo estudié en francés. Yo me gradué en Bélgica. Sí, mi formación, yo soy francofón y francofil. ¿Francofón o francófono? ¿Cómo que se dice? Francófono, de expresión. Yo estudié, pero te voy a decir lo siguiente. Yo estoy de acuerdo perfectamente con el planteamiento articulado por ustedes. ¿En qué sentido? En que lo primero que hay que respetar el derecho a la libre expresión de la palabra y de las ideas, que fue una de las hermosísimas reivindicaciones que debemos defender los dominicanos, porque eso nos ha costado lágrimas y sangre. Así es. Exacto, sí. Lágrimas y sangre. Pero también hay otra cosa, que tú tienes que respetar las identidades culturales de los pueblos, correcto, sea cual sea ese pueblo, por absurdo que sea. Ahora, lo que nosotros tenemos que fijar reglas de juego claras. Por ejemplo, el Estado dominicano no acepta, por ejemplo, que las niñas musulmanas vayan con vela en la cara, porque nosotros no aceptamos que con la burka que sean discriminadas, porque nosotros tenemos ya, eso es una cuestión de nosotros. En la regla de nosotros. Ahora bien, cualquierizar o burlarse, ridiculizar, burlarse, no es correcto, tiene un alto contenido de ofensa, y entonces en consecuencia es una violación a un respeto, a más que un derecho. Pusieron humano, a Mahoma en cuero en la revista tangenciales. Miren, oigan bien, este acuerdo, para que ustedes vean lo que es importante, que respetar todo. Mire, ese acuerdo está en francés o en ¿cómo se llama el otro idioma? No, en francés, en patuá, no. No, patuá es discriminatorio. Creol. Míralo a él. Patuá, es creol. Le dice patuá para discriminarlo. El dialecto es patuá. El dialecto es patuá. Es creol. Miren. Oigan, patuá. Oigan, para que ustedes vean lo que es respetar los valores culturales de los pueblos. Dice. El acuerdo. Aquí, en uno de los puntos dice que son instituciones representativas de la sociedad haitiana que van a representar los 9 miembros del Consejo Electoral Provisional, de la Junta Central Electoral. Okay. Y en la cápite C dice: 1, presentado por el sector campesino, coordinado con COREPLA, COSEPEP, hablar del pueblo, juntos los haitianos, los campesinos haitianos, o el sector vudú. ¿Aceptó el vudú? Sí, ¿verdad? Mira, agregado. Hasta el vudú aceptaron el Haití. No, mire, es una de las 2 religiones oficiales de señor Haití. De Pradel. Y en el Ministerio de el Ministerio de Relaciones. No, espérate. Yo estoy de acuerdo que es un juicio de valores que entra desde el mismo concepto de Charlie. No te la pones. Sí, señor De Pradel. Gracias, Chico De Pradel, señores. Es una estrella. ¿Cómo yo aprendo a hablar creol? Es difícil. ¿Tú estás casado? Sí. No, entonces va a ser difícil, porque yo te había dicho, consíguete una noviecita haitiana. ¡Fuera, amores!